¿Mm? ¿Tú otra vez? Sabes, es gracioso pensar lo mucho que uno cambia con respecto al paso del tiempo. Recordar cuál era mi visión y cómo viví hace tan solo 2 años es cuanto menos interesante, porque se nota que no había pasado por ciertas cosas. Creo que recapitular lo que hemos vivido nos ayuda a entendernos en el presente, porque al final entendemos que somos el conjunto de todas esas acciones, esas ideas que seguimos para intentar mantener nuestra vida. Y también todos aquellos eventos que no previmos y nos moldean, nos cambian. Hace 2 años yo era bastante optimista, la verdad, a comparación de hoy. Y creo que se debía más que nada por este sentimiento de esperanza por el futuro. Apenas iniciaba todos mis proyectos artísticos, empezaba con mi canal, con mi música, con mis cómics. Y es como esa energía, ese vigor de emprender algo nuevo y realmente esperar que la rompa, que sea lo mejor que haya existido, porque realmente confías en lo que estás haciendo, en lo que eres. Y al tener tan poca experiencia, al no vivir tantas cosas cuando apenas inicias, tienes ese sesgo de pensar que el camino será fácil, muy fácil, pero no. Hace 2 años era muy distinto, muy distinto. Decía que lo que más me motivaba a vivir, la razón por la cual valía la pena vivir para mí por lo menos, eran mis amigos y mi trabajo. Y también esos pequeños momentos en donde la vida mostraba su belleza, en esos atardeceres, en esas caminatas en los parques, en esos momentos que parecen insignificantes pero le llenan de sentido a uno, los hace sentir en paz. Y es curioso cuando todo eso a lo que le dedicaste tu vida, todo eso en lo que se basaba tu vida, lo pierdes. Lo pierdes y no hay vuelta atrás. Siempre me he preguntado esto. ¿Qué pasa cuando las razones que tienes para vivir se destruyen? Todo ello en lo que depositaste tu confianza se pierde y ya no puedes recuperarlo. Por temas personales me alejé de muchos de mis amigos. Por temas personales no pude continuar con muchos de mis proyectos artísticos. Y esa desconexión de ya no tener como que algo que me agarrara a la realidad, algo que me agarrara a la vida, me hizo empezar a dejar de ver esa belleza en esos pétalos que encontraba de la vida. Y es curioso lo que pasa con una persona cuando lo pierde todo. Porque te toca reconstruir lo que fuiste. Hace 2 años yo era diferente, muy diferente. Se notaba que hasta tenía cierto brillo en los ojos, incluso a pesar de que no pasaba por el mejor momento de mi salud, o no pasaba o tal vez no era el que más me apreciara a mí como persona, tenía una buena vida. Creo que lo que diferencia a mi yo de antes a mi yo de ahora es que el yo de antes se odiaba a sí mismo, pero amaba la vida. El yo actual se ama a sí mismo, pero odia su vida.
Es una diferencia enorme. ¿Por qué? Porque si bien yo me odiaba en aquel entonces, tenía esos pequeños momentos, esas pequeñas motivaciones que eran externas a mí y me decían, ok, tal vez yo no sea la mejor persona, y tal vez yo no sea la persona que quiero ser en estos momentos, pero por lo menos tengo algo más que yo. Tengo algo que me hace aferrarme a vivir y me hace sentir que la vida tiene, aunque sea un poquito de sentido. El yo de ahora, si bien no se odia, le cuesta mucho encontrar esos pequeños pedazos de vida para sentirse feliz. Y se siente feo porque cuando intentas reconectar con viejas amistades, cuando intentas reconectar con esos hobbies que tenías, ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo. Los lugares siguen siendo los mismos, los pasatiempos siguen siendo los mismos, las personas siguen siendo las mismas, pero algo cambió. Algo se siente extraño. Y como que eso te impide el hecho de volver a casa, entre comillas. Volver a esa zona segura en la que todo estaba bien y en la que podías recostarte y descansar. Tu cuarto ahora revela esas esquinas oscuras que nunca habías notado porque todo el tiempo estuviste viendo la luz. Y ahora que estuviste en completa oscuridad, ves esos pequeños rincones y tienes miedo que todo otra vez se apague, que todo otra vez sea tinieblas. Hace 2 años era distinto y supongo que tú también. Tal vez no estoy para preguntar esto, pero tal vez no soy la persona indicada, pero creo que estaría bien que recapitules cómo eras, no solo hace 1, 2, 3 años, sino cómo eras en el pasado. Como digo, somos el conjunto de las decisiones, ideas y eventos que estuvieron en nuestro pasado. Las personas que estuvieron en nuestro pasado y que hoy tal vez estén o tal vez no. Pero al final eso influye en la persona que somos actualmente. Y creo que es importante recordar para no sentir que nuestra vida es simplemente el presente y que hemos vivido más de lo que realmente creemos. Yo, con esto que estoy diciendo, me estoy haciendo una pregunta. Y es que, ¿por qué es tan difícil volver a ser ese yo? Ese yo más optimista, más alegre, más enérgico, aunque no se viera casi. Ese yo que tenía más esperanzas en sí mismo. Preguntarlo es fácil, bastante fácil, pero recordar creo que es lo difícil, ya que fueron pequeñas cosas que se fueron acumulando que me hicieron darme cuenta que esa visión casi infantil que tenía muchos errores. Realmente no vislumbraba toda la realidad, lo que verdaderamente era la vida en sí. Tenía mucho optimismo en mi ser, demasiado, tal vez más de la cuenta, pero no puedo negar que me sentía feliz por ello. No puedo negar que sentía el éxtasis de sentir que había un futuro. Cada día que pasa siento que solo las cosas se vuelven más difíciles. Todo se vuelve más caótico y el mundo parece que está podrido. Más podrido de lo que podría haber imaginado cuando era más joven.
Es curioso porque cuando eres niño, adolescente, aunque intentes vislumbrar, aunque intentar entender cuáles son los problemas del mundo, realmente no puedes entenderlos porque al final estás en una burbuja. Al final del día estás seguro, o bueno, por lo menos los más afortunados están en un espacio seguro donde pueden crecer, desarrollarse sin tener que estresarse por todas las penurias que están pasando en el exterior. Es un pequeño patio de juegos en el que simplemente nos divertimos y en cierto punto nos sacan de esa caja de arena y nos hacen afrontarnos a situaciones de las cuales nunca nos prepararon. Las escuelas tienen sus problemas, pero yo creo que no estén tan jodidas como mucha gente lo quiere imaginar, porque al final brindan más oportunidades para las personas, pero si hay un problema que sí tienen, es que realmente no te preparan del todo para la vida. Están atascadas en una visión donde solo necesitas ser bueno en algo para vivir. Solo tienes que estudiar cierta cosa y todo va a ir bien. Vas a conseguir trabajo, vas a vivir de ello toda tu vida. Y la realidad es que no. Al final la escuela no te prepara muchas veces para muchas situaciones de la vida. Lo cual, bueno, tampoco es como que sea completamente la responsabilidad de las escuelas y del sistema. Bueno, quién sabe, tal vez sí sea responsabilidad del sistema educativo, pero al final del día somos arrojados a máquinas de carne que van a exprimir hasta la última gota de vida que le podamos dar. Y curiosamente lo he visto más en otras personas que con gente un poquito más grande. He visto a las mejores mentes de mi generación siendo destrozadas por trabajar en un Oxxo, por trabajar en condiciones precarias, por tener que intentar solventar su vida de cualquier forma, de intentar sobrevivir un día más. Ni siquiera puedo decir que intentar vivir, sino sobrevivir. Y está feo que se sienta que las cosas solo van a peor. Perdí mucho. Más que cosas materiales, perdí mucho de mi propio ser el año pasado. Perdí todo aquello que me hacía ser yo. Todo aquello que me definía como persona, lo perdí. Lo perdí bastante. Hoy en día soy, bueno, no diría pesimista, pero me cuesta mucho el hecho de imaginar que tenga un futuro. Y es irónico porque planeo más actualmente de lo que planeaba hace justamente 2 años. Estoy viendo cosas para sacar ciertas cosas del banco, pagar deudas, ver cómo le voy a hacer para tener por lo menos un apartamento o lo que sea. Y tal vez en dónde podría conseguir trabajo. Pero igual, a pesar de que esté planeando mi futuro, no siento que el futuro que vaya a tener sea bueno como antes. Simplemente siento que todo se va a poner más difícil. Más difícil aún. Tenemos literalmente colapsos económicos por donde sea. Ya no creemos en nuestras autoridades. Y es lo curioso. Porque anteriores generaciones tenían estos mitos, estos relatos que se contaban a sí mismos de cómo iba a ser el futuro, de cómo el hecho de ser una buena persona, de cómo el hecho de seguir las reglas que ciertas autoridades ponían nos iban a justamente tener un futuro. Ahí está el mito del cristianismo y el catolicismo, de que si eres buena persona y
no pecas, vas a ir al cielo. Que todas tus penurias que estás pasando actualmente se van a revertir. Y allá, en el cielo, te estarán esperando todos tus seres queridos y vas a vivir en un paraíso por el resto de la eternidad. Otros mitos decían que si trabajabas lo suficiente, que si te esforzabas, que si le echabas ganas toda tu vida, ibas a ganar un montón de dinero y ibas a tener un futuro estable, de que solo tenías que trabajar en la fábrica o en la industria toda tu vida y con eso se te recompensaría y tendrías por lo menos una vejez digna. En la actualidad, muchos dudan que haya un más allá. Y ya está comprobado empíricamente que por lo menos el sistema de pensiones no va a alcanzar para la mayoría de nosotros. Y pensionarse es horrible, es difícil. Porque o no encuentras un trabajo donde puedas estar toda tu vida, o simplemente tienes que llenar requisitos que son casi imposibles de llenar. Y entonces ya no hay promesas para un futuro. Lo único que vemos en las noticias es el apocalipsis, es el fin del mundo, los progres están destruyendo a la cultura occidental y nos quieren hacer gays a todos, el calentamiento global nos va a cargar y no vamos a tener ningún futuro, ¿para qué traer hijos? De todas maneras, el mundo va a ser un infierno cuando ellos crezcan. ¿Qué tipo de esperanza puede haber en tanto caos? ¿Qué tipo de visión, qué tipo de felicidad podrían hacer de un mundo donde constantemente se nos está diciendo que todo está mal? Acabamos de pasar por una pandemia y hemos perdido más de lo que quisiéramos y solo estamos viendo las consecuencias de que el maldito sistema esté colapsando, de que todo por lo que creímos se revele falso. El sistema en donde se nos decía que solo debíamos ser un engranaje funcional para que todo estuviera bien, resulta que ni siquiera siendo el mejor engranaje te va a garantizar un futuro. Te va a garantizar el hecho de por lo menos cuando crezcas tener paz, tener tranquilidad. Creo que conocer todo eso fue lo que me desgastó. Porque cuando eres más joven, te hablan de todo esto. O sea, te hablan de que ha colapsado un banco, que hay una crisis económica, que el calentamiento global, que se está acabando el agua y no lo notas. No lo notas porque justamente tus padres están intentando que no notes que el mundo se está cayendo para que por lo menos estés feliz, estés cómodo. Creo que es una tarea bastante digna de los padres. Es casi como una mentira piadosa. El hecho de decirte que todo va a estar bien. Todo va a estar bien a pesar de que el monstruo venga a comernos a todos. Cuando creces empiezas a notar, empiezas a vivir más bien todo aquello que pasa en las noticias. Se acabó el agua, bien, te quedas bastante tiempo sin poder lavar los trastes, bañarte, fregar. Ni siquiera puedes beber agua en muchas ocasiones. Tu zona se quedó completamente seca y quién sabe hasta cuándo vayan a volver a traer las pipas. Empiezas a sufrir en carne propia todas las decisiones que se tomaron en el pasado. Todos aquellos eventos, todas aquellas batallas, todas aquellas decisiones empiezan a cobrar factura cuando eres más adulto. Y es por eso que es tan necesario ya no solo repasar la historia individual de cada uno de nosotros, sino también el hecho de repasar la historia del mundo y ver por qué es que estamos tan mal. ¿Por qué rayos la vida se está volviendo cada vez más cara? El colapso. ¿Y por qué diablos no vamos a tener casa?
el colapso bancario del 2008, si no mal recuerdo, literalmente hizo que el hecho de tener una vivienda sea impagable. La vivienda es solo un negocio, no es un derecho. Es un negocio donde unos pocos empiezan a especular para generar más capital, y nosotros, los que estamos hasta abajo de la pirámide del poder, somos los más jodidos. Somos los que pagamos en carne propia todas las decisiones que hacen unos cuantos por el simple hecho de intentar acumular más capital. Somos la carne de cañón en las batallas. Somos la máquina que somos la carne que debe picar la máquina para que los que están hasta arriba se alimenten bien. La vida no es igual como cuando éramos niños. Y creo que eso es lo más doloroso. Y creo que es por eso que he visto tantos videos últimamente de intentando recobrar esa infancia de... Incluso, curiosamente, uno de mis youtubers que me inspiraron a empezar todo este camino de crear contenido, borró todos sus videos. Todos sus videos se eliminaron, o tal vez los tienen privado, no sé. Y se siente como una negación de tu infancia. Se siente como que ya no puedes volver a esos años mozos donde simplemente eras un niño, te sentabas y veías un gameplay de Minecraft todo el día hasta que te cansabas y ibas por unas galletas y simplemente ya encendías tu computadora y jugabas cualquier cosa que estuviera ahí. Se siente como una negación de la infancia. Y curiosamente hoy me encontré un canal que justamente estaba resubiendo todos esos videos. Y me quedé viendo algunos. Y aunque tal vez a comparación de la actualidad tal vez no son los mejores videos del mundo, te terminan devolviendo una época un poquito más sencilla. Pero te hace preguntar, ¿por qué rayos estoy volviendo a esto? ¿Por qué rayos estoy cayendo otra vez al hecho de intentar escapar de mi realidad actual con las cosas que veía cuando era niño? Y creo que es una rama del arte que últimamente me ha estado fascinando. Todo este tema del terror analógico, de los hacks de videojuegos de la Nintendo 64 o de la Play 1, todos esos juegos que nacen de esa estética de polígonos, de pocos polígonos y de texturas en bastante baja calidad, y que terminan volviéndose algo tétrico, terminan corrompiendo esa imagen idílica que teníamos del pasado para recordarnos que no podemos volver al pasado, no podemos volver a ser niños ni adolescentes. Tenemos que afrontar los demonios que se encontraban en esos cartuchos. Es difícil crecer. Te empiezas a atascar de responsabilidades y es curioso como siempre tenemos esta perspectiva de que queremos crecer para tener más libertad, cuando yo realmente dudo si los adultos realmente tenemos más libertad. Estamos atados a tener que cumplir ciertas responsabilidades siempre, y si no, no comemos. Y algún boomer me dirá que por qué te quejas de eso, así es la vida, pero es solo una reflexión tonta, un pensamiento que se me ocurre. El hecho de pensar de que realmente como adultos quizás no teníamos la libertad que nosotros pensábamos cuando éramos niños. ¿Está bien? ¿Está mal? No lo sé. Supongo que es cosa de crecer. Supongo que es cosa de crecer.
¿Por qué es tan difícil ser feliz? ¿Por qué es tan difícil volver a ser nosotros mismos? Creo que es un poco lo que le pasaba a mucha gente cuando iba al campo de batalla, supongo. Lo que viviste ahí, los horrores a los que te enfrentaste, no te hacen ser el mismo cuando vuelves a casa. Conoces lo que pasó. Sabes cosas que nadie más debería saber. Y de repente, de la nada, tienes que volver a tu casa y actuar como si todo siguiera normal, cuando no. Tú has cambiado. Has cambiado y ya no puedes volver a ser esa persona que eras antes. No puedes volver a ser ese chico optimista que creía que podía cambiar el mundo como si nada. Como si nada. Que solo hacía falta conocer la realidad e intentar con eso ver qué se podía hacer, cuando no. Cuando la realidad es que está atada a tantos eventos, tantas partes de un sistema tan complejo, tantas luchas de poder, de intereses, que a veces impiden que un cambio positivo se dé. Ya no podemos ser los que éramos hace 2 años, ni los que éramos hace 3, 5 o 10. Hoy nos toca afrontar lo que somos e intentar construir lo que seremos. ¿Por qué es tan difícil ser feliz? No lo sé. También habría que preguntarse qué es ser feliz. ¿Qué significa la felicidad? ¿Es el no sentir dolor? ¿Es el sentir placer? ¿Es el sentir que estás haciendo algo con tu vida? ¿Es estar rodeado de personas que amas? ¿Es ser exitoso? ¿Qué es? ¿Qué es ser feliz? No lo sé. Y creo que mucha gente no lo sabe. Hay tantas cosas, tantos libros, tantas películas, documentales, videos, personas diciendo el cómo es ser feliz, el qué es ser feliz, dando 1000 soluciones para un problema que nadie puede resolver, o no tan fácilmente. Es curioso porque en la actualidad vivo cosas que hace tan solo 2 años hubiera anhelado con todo mi ser, el hecho de tenerlas, de experimentarlas. El hecho de tener una relación, el hecho de tener una comunidad, de tener gente con la cual hablar sobre estos temas. Y aún así, siento que soy más infeliz que hace 2 años. O sea, ¿cuál es el punto entonces? ¿Cuál es el chiste de esto? Recuerdo que cuando leía a Schopenhauer justamente decía que el deseo es al final el principio de cualquier sufrimiento, porque una vez que obtienes lo que deseas, ves que no es tanto como tú te imaginabas. Cuando lo obtienes sientes el vacío del éxito, de lograrlo. Y ves que esa meta que tanto te planteaste más bien, no es como te imaginabas. No eres la persona que te imaginabas cuando ibas a lograr esa gran meta. Cuando ibas a alcanzar ese sueño y te ibas a dedicar a eso, no es como lo esperabas. No es como lo esperabas. ¿Por qué es tan difícil vivir? Tienes que mantener tantas cosas. Tan solo el mantener el hecho de que puedas comer, tener luz, internet, que ahora sí es una necesidad prioritaria para mucha gente. El hecho de tener un techo. Vaya rima me acabo de aventar.
Todas esas cosas cuando eres niño las das por sentado, pero cuando creces realmente notas lo difícil que es intentar mantener eso, que es tenerlo. Ya no solo el hecho de tenerlo, sino que mantenerlo en el tiempo, que por una mala paga, por un accidente, por una enfermedad, pum, tu sueldo se termine cortando y de la nada no vayas a tener ni siquiera para la renta y tengas que empezar a intentar vislumbrar cuál es la mejor opción. O no pagar la luz, o no pagar el internet, no pagar el agua, la luz, la comida. Tienes que solventar todo eso que antes era tan sencillo y que tenías tan a la mano. No sé si es triste, no sé si es feo, pero así serán las cosas si es que no cambiamos nada. Si el agua, si la vivienda, si la luz, si el internet, si la comida aún no son derechos universales que se ponen y realmente se aplican, tendremos que seguir estresándonos por ver cómo es que vamos a vivir. Creo que esto se podría decir como que es la crisis del que apenas está afrontando la vida adulta. Sí. No sabes qué hacer. Es la primera vez que tienes que afrontar tantas responsabilidades de la nada y no sabes ni por dónde empezar. Estás perdido, sin rumbo, y tienes este orgullo de no querer preguntarle a gente con más experiencia, a tus padres, porque sientes esa necesidad de ser independiente, pero al final de cuentas te sientes solo y aislado porque no quieres que otros vean que has fracasado a la hora de intentar ser independiente. Asumimos que el fracaso es algo negativo y que es la peor cosa que podría ocurrirnos y que deberíamos evitarla a toda costa, pero el fracaso es lo más común en nuestra vida. Los fracasos amorosos, los fracasos de emprendimientos, los fracasos artísticos. Todo es un fracaso. Todos somos un fracaso. Y el hecho de no aceptarlo realmente nos termina haciendo esclavos de esta idea de no fracasar. Siempre intentamos que todo sea exitoso, pero por diversas condiciones que no están bajo nuestro control, terminamos cayendo en el abismo. Y nos sentimos culpables por ello, a pesar de que los factores que hayan hecho que hubiéramos caído no estuvieran bajo nuestro control. ¿Vale la pena vivir? ¿Vale la pena vivir? Hace 2 años creo que hubiera respondido con un brillo en los ojos, con una energía enorme, y daría una gran lista de razones del por qué vale la pena. Pero en la actualidad no lo sé. No lo sé realmente. Creo que ahí está la principal diferencia entre mi yo actual y mi yo del pasado. Que no sé responder esa pregunta. No lo sé. Antes la tenía tan asegurada, tan firme y tan inamovible, y cuando justamente esas razones se vieron que no iban a estar ahí por siempre, que no eran tan inamovibles y tan firmes como yo pensé, pues entré en crisis. Y toda mi visión, toda esa perspectiva, esa ¿cómo decirlo? Esa seguridad de decir sí, vale la pena por esto, la perdí.
la perdí bastante fuerte. Y lo curioso es que en la actualidad tengo menos deseos de, bueno, menos impulsos de quitarme la vida que en aquellos tiempos. Y no sé por qué. Se siente como una resiliencia que tienen las personas adultas, que no tienes ni idea de cuál es la respuesta, de si realmente sí vale la pena o no, pero continúas con tu vida. Continúas y sigues porque al final de cuentas, ¿qué más queda? ¿Qué más queda? ¿Y qué más da? Si hay razones o no. Al final del día tienes que seguir viviendo, tienes que seguir comiendo. Pero me pregunto, ¿eso realmente es vida? Porque es lo que digo, o sea, sí, tal vez antes me odiaba a mí mismo, pero sentía que cada día de mi vida era algo especial, que vaya, realmente estaba en un momento en el que realmente quería estar. Y en la actualidad, a pesar de todas las cosas buenas que me han pasado, no me siento con el mismo optimismo. No sé si es el aburrimiento o el hecho de que ya no hay mucho que me sorprenda, que le quita los tonos cálidos y la paleta de colores a la vida y se lo cambia por un grisáceo tono que deprime con solo ver. Es cruel, la verdad. Muy cruel. Al final de cuentas, nosotros cambiamos y crecemos, tal vez para bien, tal vez para mal. Tal vez los que pudieron ser grandes héroes ahora simplemente son sombras y villanos para algunas personas. Y aquellos que en su tiempo fueron personas terribles, en la actualidad quizás sean más compasivos. O quizás simplemente la indiferencia les ganó y siguen estancados en los mismos sentimientos. Cambiados sí, pero sin poder avanzar. No hay una fórmula de cómo vivir. Por más que se te quiera decir que hay una forma de vida ideal, que todos deberíamos aspirar a ser como los multimillonarios, yo siempre me pregunto, si ellos que literalmente tienen todo en el mundo, absolutamente todo en el mundo, buscan más, ¿no significará eso que tampoco son felices? O algunos me dirán, es que ellos tienen la ambición de seguir y de nunca parar. Y yo me pregunto, ¿y cuándo debemos parar? ¿Cuándo podemos detenernos a simplemente relajarnos y sentir que hemos hecho algo bien con nuestra vida? ¿Cuándo? Si ni siquiera ellos, que ya lo tienen todo lo que socialmente se espera y se idealiza, si ya lo tienen todo, ¿por qué seguir? ¿Por qué? ¿Realmente el hecho de estar en la cima les llena algo? Lo único que podemos saber de ellos es una imagen que tienen que proyectar para que sigamos admirándolos, pero ¿y si son miserables? En lo más profundo de su ser. Si aquellos a los que admiramos y decimos que debemos ser como ellos, debemos tener éxito para ser felices, si ellos son miserables, ¿qué nos espera a nosotros? ¿Qué nos espera a nosotros? No hay fórmulas sencillas. Las ideas de nuestros padres de que simplemente debíamos estudiar, trabajar, casarnos y tener hijos y así seríamos felices, para mucha gente esa fórmula no funciona. Para mucha gente que les dicen que deben de aprender y ser exitosos tampoco les funciona. Entonces, ¿cómo se vive? ¿Cómo se puede ser feliz? No lo sé.
Creo que ningún filósofo, ningún pensador que se respete podría dar una fórmula 100% certera a el cómo vivir y el cómo ser feliz. Los pensadores de antaño solo daban lo que para ellos era una forma virtuosa de vivir o de afrontar las cosas, pero nunca decían el cómo efectivamente ser feliz. Los estoicos simplemente decían que debíamos aceptar lo que no podemos cambiar y cambiar lo que se puede. Pero era más eso, aceptación. El hecho de decir, de saber que tenemos un lugar en el mundo, que tal vez no podemos cambiar todo, pero sí podemos cambiar ciertos hábitos. Y así por lo menos intentar buscar la tranquilidad. ¿Funcionará o no? No lo sé. Pregúntenle a alguno de esos youtubers que anda pregonando el estoicismo como si fuera la última Coca-Cola del desierto y diciendo que solo así se puede ser feliz. El estoicismo tiene sus cosas, pero no es tanto una fórmula mágica. Aceptar las cosas duele. Y a veces tienes que aceptar cosas muy dolorosas. Y sentirás paz, sí. Pero eso no implica que duela. Desde una perspectiva más pesimista, como diría Schopenhauer, la felicidad, por lo menos se lo define como, o por lo menos lo que yo interpreto, es la ausencia del dolor y la contemplación. El hecho de calmar ese deseo que nos exige más y más y poder contemplar la vida tal cual es en el momento. Pero es difícil intentar mantener ese estado de contemplación todo el tiempo, porque al final uno tiene que vivir. Uno no puede estar todo el tiempo observando una pintura y esperando que eso sea toda su vida, porque al final el cuerpo y los deseos vuelven y le terminan exigiendo comida, agua, techo y arte. Más arte, no solo la misma pintura. Para los griegos era el hecho de intentar alcanzar la virtud del conocimiento, el hecho de conocerse uno mismo para intentar ser feliz. Para otros es intentar construir un propio significado para la vida, pero hay tantas perspectivas. Si fuera tan fácil, si fuera tan sencillo el hecho de ser feliz, no habría tantas variantes para la misma pregunta. Bueno, no había tantas respuestas para la misma pregunta. Es como, por ejemplo, un lápiz no tiene múltiples formas. El lápiz es como es porque es la forma más práctica y por lo menos hasta lo que sabemos es la mejor forma que tenemos para escribir justamente con nuestra mano, sin contar las computadoras. Es un diseño práctico y sencillo que puede ser replicable porque justamente es lo que más funciona. Pero si tenemos tantas perspectivas con respecto a cómo vivir y cómo ser feliz, eso demuestra lo poco que sabemos realmente sobre estos conceptos, porque apenas estamos experimentando, apenas estamos intentando buscar respuestas desde todos los ángulos posibles para justamente encontrar esa respuesta más práctica y fácil. Pero no creo que sea fácil, no creo que sea posible tan siquiera. Todos esos gurús que se venden con la respuesta definitiva a ser exitoso, a ser feliz, a saber cómo vivir, son simplemente gente que está igual de perdida, pero cree que tiene la respuesta a todos y con eso lo quiere compartir, ya sea para sacar dinero o porque quieren ver si realmente esa perspectiva que tienen es real. No lo sé.
La vida se muestra como una difícil melodía para tocar. Es casi como la canción más complicada de tocar en toda la existencia. Ni Strokes on Flames, ni Freebird, ni Bohemian Rhapsody, ni ninguna canción de algún tipo de género super complicado de metal puede compararse tan siquiera con el hecho de intentar encontrar esos tonos exactos, esos tiempos exactos para que la melodía pegue y fluya como debe fluir para que nazca una obra hermosa. No es así la vida. La vida es más como si estuvieras intentando crear una escultura. Se te va a romper en algún momento, se te va a destruir e incluso podrías estar picando de una mala manera y tendrás que corregir ese error, pero al final de cuentas estás picando piedra para intentar que esa escultura, que es tu persona, que es tu vida, intente tener una forma que a ti te agrade, pero siempre va a haber pequeñas imperfecciones, siempre van a haber pequeños momentos en los que el brazo se rompa o la cabeza se rompa o todo se rompa y tengas que volver a ir por otro bloque de marfil para intentar volver a hacer esa escultura, y una y otra vez la vas arruinando y la vas cagando, pero cada vez más notas cómo es que quieres que quede la escultura y vas aprendiendo el cómo hacerlo. Quizás la vida sea así, más que una melodía, una escultura intentando cobrar vida y forma. ¿Somos una generación perdida? Creo que esta es una respuesta válida, porque si últimamente el tema de la salud mental está tan por los suelos, está tan deteriorada, está tan jodida en la juventud, en los próximos adultos e incluso en los niños, si está tan jodida en ese aspecto, ¿por qué? ¿Y qué podemos hacer? Como dije antes se tenía esperanza por el futuro. Si bien las condiciones eran adversas, estaba la diferencia de que, por lo menos en la Unión Soviética, se tenía la idea de que se iba a llegar a la utopía comunista. En Estados Unidos se tenía la perspectiva de que si trabajabas lo suficiente, si seguías el sueño americano, ibas a tener una vida digna para todo el resto de lo que te quedaba, de lo que te quedara de tiempo. En México se tenía esta visión de que si obedecías las reglas, si eras una buena persona, un buen católico, un buen cristiano, todo tu suplicio iba a esfumarse cuando fueras al más allá. Ahora nuestra generación no tiene ningún tipo de mito civilizatorio que lo haga avanzar a cierta dirección. Todos nuestros relatos se destruyen por su propio peso y ya no tenemos una visión unificadora de a dónde debería ir la humanidad. Cada quien está remando por su cuenta, solos en un mar inmenso, esperando a que su bote no se hunda, porque el Titanic ya se hundió hace tiempo. Y solo estamos en los botes salvavidas, intentando ver si en algún momento llegaremos a suelo o si alguien nos va a venir a rescatar. Pero por mientras estamos en la incertidumbre de estar en el mar, viajando sin rumbo, simplemente con la esperanza de sobrevivir un día más.
Y es horrible. Es horrible tener esta perspectiva tan nefasta de la vida y que no solo sea uno, sino sea compartido por la mayoría de gente que conozcas. Yo no conozco a nadie que tenga una visión positiva de su futuro, o por lo menos nadie que no pase de los 30 años. Todos con los que crecí, todos con los que me junto, tienen esta misma sensación de que simplemente quieren bailar hasta que el mundo colapse. Y los puedes culpar, o sea, podemos culpar realmente a esta generación de querer hacer eso, cuando realmente no sabemos cómo cambiar el mundo a mejor, cuando siempre nos dicen que no se puede cambiar el mundo, que si lo cambias demasiado vas a romper algo y el mundo se va a poner aún peor de lo que ya está. Y lo único que podemos hacer es intentar no consumir de mala manera, de no prender tanto tiempo, no sé, el abanico o el aire acondicionado, porque si no, vamos a participar en el fin del mundo y seremos los completos responsables, cuando las 100 empresas que están contaminando el planeta pueden hacerlo como si no fueran responsables de ello. ¿Puedes culpar que estemos tan cansados de escuchar todo el tiempo que no vamos a tener vivienda, que se está acabando el agua, que el mundo se está acabando, que todo está acabando, que los que van a venir después de nosotros van a tener una vida peor? ¿Cómo culpar a un montón de jóvenes que todo el tiempo se les ha prometido que van a tener un gran futuro, y cuando crecen les quitan ese futuro y no hay nada a lo que se puedan aferrar? Todas esas promesas de que simplemente faltaba que estudiara lo suficiente para tener un buen trabajo y con eso subsistir son mentiras. Eso de que conseguirás trabajo, eso que conseguirás ser alguien destacable, de que eres especial, de que vas a sobrevivir al colapso, son mentiras. Todos son mentiras que nos contamos para no intentar caer en la desesperación. Bailamos mientras la luna se acerca a chocar contra nosotros. Fisher en su libro explicaba muy bien eso. En Realismo Capitalista explicaba cómo estaba esta anedonia depresiva. Cómo lo único que podemos hacer es buscar placer para no intentar pensar en el hecho que estamos deprimidos y que nos hace sentirnos deprimidos, que es justamente el sistema, que está tan mal, que está tan podrido, que es imposible el hecho de tan siquiera ser, o bueno, más bien es tan difícil pensar el hecho de que podemos ser felices. Tantas personas me han dicho el hecho de que no pueden vislumbrarse con una vida tranquila, con una vida feliz. Y el hecho de que sea algo compartido por tantas personas, ¿no dice algo de que realmente las cosas están mal? No lo sé. Al final de cuentas, solo soy un joven más en su balsa intentando no ahogarse. Pero por lo menos al recordar lo que soy, me doy cuenta que estuve peor de lo que estoy ahora en ciertas épocas de mi vida. Creo que el problema que he tenido es que he estado comparando demasiado lo que es este año, la persona que soy, con mi yo de hace 2 años, el cual estaba en la cúspide de su vida, pero se me olvida recordar cómo estaba hace 3, 4 o 5 años. En aquellos tiempos no tenía nada, estaba incluso peor que en la actualidad. Y creo que de ahí nace un poco mi aprecio por la persona que soy. Que a pesar de que tal vez no esté otra vez en el cúspide de lo que soy,
estoy mejor que hace tiempo. Y creo que eso es algo que tengo que aprender a apreciar. Ese ha sido un problema que he tenido. Compararme con una versión idealizada que fue así simplemente porque las condiciones le eran favorables. Y creo que es algo que puedo cambiar. Puedo cambiar esa perspectiva que tengo sobre mí y tal vez apreciar más lo que soy. Y no solo yo, sino también tú. Tal vez podrías rememorar lo que fuiste y lo que eres. Todo eso que superaste, todo eso que cambiaste a mejor, otras cosas que tal vez están peor, pero ya has afrontado cosas difíciles en tu pasado y con menos conocimiento y con menos capacidades, y aún así lo superaste. Entonces te pregunto, ¿no podrías volver a hacer eso? ¿No crees que puedas volver a dar ese salto de fe y cambiar? Al final de cuentas, nada es inamovible. Nada mantiene su forma todo el tiempo. Incluso las estructuras más rígidas terminan amueblándose. Terminan desgastándose de las esquinas, pero también terminan teniendo más gente dentro de sí. Terminan sirviendo mejor. Terminan dando calor a otras personas. Y al final ese edificio se demolerá, pero los escombros demostrarán que ese edificio estuvo ahí, que alguien estuvo ahí y que ese edificio fue bonito mientras duró. ¿Somos una generación perdida? Quizás sí estamos perdidos, pero ¿qué generación no lo ha estado? Cuando estaban en plena época de Guerra Fría, imagínate vivir con esa incertidumbre de si no caerá una bomba nuclear al lado de tu casa o en tu país, o si un conflicto más grande de lo que jamás se haya visto no estallará de la nada, y al final de cuentas no pasó. Incluso en ese miedo por el apocalipsis, las personas vivieron, crearon arte y amaron. Recuerdo mucho esta anécdota de el juego de Majora's Mask, de cómo un misil coreano o surcoreano, no me acuerdo, estaba con la constante amenaza de caer en Japón, y los desarrolladores de Majora estaban teniendo una boda, estaban participando en una boda, y describían lo extraño que se sentía el hecho de que, a pesar de que literalmente la mayor de las catástrofes podía pasar, la vida seguía su curso. Los amantes se seguían amando, los criminales seguían robando, y la vida seguía sucediendo. A pesar de que la humanidad estuvo al borde del fin del mundo, siguieron adelante y sobrevivieron. Sobrevivimos. Acabamos de pasar una pandemia, una catástrofe de salubridad que por lo menos nuestras generaciones no habían afrontado de esa escala, y seguimos aquí. Muchos tal vez no, pero como humanidad seguimos aquí, y supongo que seguiremos. Yo creo que aún hay esperanza por un futuro mejor, porque es lo curioso, que cuando eres niño tienes esta perspectiva de que tú solo puedes cambiar el mundo y que solo hace falta ser un héroe para transformar la realidad, pero cuando creces
notas que a pesar de de que las cosas están mal, no están tampoco tan mal como se te hace creer. Hay gente anónima intentando ayudar a alumnos que sufrían violencia en sus familias. Hay amigos que cuando estás pasando por un momento de hambre te dan de su comida y notas esos pequeños atisbos de humanidad. Y hay gente, mucha gente, más de lo que uno podría esperarse, intentando cambiar el mundo. Hay colectivos, asociaciones, hay organizaciones multinacionales que, a pesar de que no puedan cambiar por completo el mundo por cómo están configuradas las reglas del juego, lo están intentando superar esas barreras. Están haciendo el intento. Somos lo que hacemos cada día. Y te pregunto, ¿qué estás haciendo por tu futuro? ¿Qué estás haciendo por el futuro de los demás? Porque la mejor forma para que nos vaya bien individualmente es que nos vaya bien a todos. ¿De qué sirve tú estar bien cuando las personas que amas están agobiadas, están atascadas en su depresión? Cuando el tortillero cierra su tienda y ya no puedes comprar esas tortillas que tanto te alegraban el día. Es lo que nos falta. No somos la generación a la que le va a caer la luna encima. Vamos a dejar otra vez a la luna en su órbita y haremos de este mundo algo que por lo menos siguientes generaciones intenten disfrutar. Si estamos aquí es porque muchas personas antes pelearon con sus uñas, sudaron y sangraron para intentar darnos una vida digna. Muchos de ellos ni siquiera sabían que íbamos a nacer, y aún así intentaron darle un terreno a sus hijos para que ellos pudieran hacer su casa y que sus hijos tuvieran un hogar un poco más digno del que ellos crecieron. Entonces yo me pregunto, ¿cómo esperamos que sea la vida? ¿Queremos que sea digna? ¿Queremos poder tener esta capacidad de apropiarnos de nuestro propio tiempo, de ser como nosotros queremos ser? Tenemos que trabajar en ello. Reflexionar cuáles fueron esos hábitos que nos terminaron llevando en esta situación, en nuestra actualidad, ya sean buenos o malos, y ver si queremos cambiarlos o no. Y sobre todo entender que el mundo es difícil, la vida es difícil, pero nada que sea fácil vale la pena. Y lo sé en carne propia. El dolor pasará y podremos devolver la mirada atrás y ver todo lo que afrontamos. Creo que el tema ahí es que si voltearemos al pasado con orgullo o con vergüenza. Creo que eso es lo que más debemos ponernos a reflexionar. Tal vez sea muy difícil ser feliz, pero es que la vida a veces no se trata de ser feliz, sino de intentar darle coherencia a lo que hacemos.
intentar darle un sentido a lo que somos. Mucha gente no es feliz, pero he escuchado de ellos que si ya no están en este mundo estarán satisfechos. Y te preguntas, ¿cómo? Si todo el tiempo estuviste literalmente mal, estuviste triste, estuviste agobiado, desesperado, ¿cómo puedes decir que al final de todo vas a estar satisfecho con tu vida? Y te responden, es que hice lo que yo quería hacer. Y te deja helado esa respuesta. Porque tal vez la vida no se trate de ser feliz, sino de intentar construir algo que nos haga sentir satisfechos con lo que somos. Que al final de nuestros días estemos en paz con lo que fuimos y podamos irnos en paz. Y podamos irnos. Al final del día, la vida es algo que desconocemos. No sabemos cómo estaremos en 1, 2, 3, 5, 10 años. Y creo que debemos plantearnos quiénes queremos ser en 20 años. Quiénes queremos ser cuando nuestra última gota de vida se caiga al suelo. Creo que es algo necesario. Crecemos, cambiamos. Ya no podemos volver a ser niños, ya no podemos volver a ser jóvenes, pero quizás eso no esté mal. Quizás la niñez y la adolescencia se tengan que quedar como un buen recuerdo o como algo que superamos. Quizás ahora nos toque intentar tomar las riendas de nuestra vida. Esa poca libertad que se tiene como adulto, intentar transformarla en algo que queremos ser. Entonces, esa visión de pensar en 1 o 5 años, tal vez ya no es lo que necesitemos. Tal vez necesitamos pensar ahora en 10, 20 o 30 años. Intentar imaginar que sí vamos a tener un futuro, porque sí están pasando cosas que realmente valen la pena y que sí se están haciendo cambios para que este mundo no sea tan malo. Y tal vez nosotros podamos ser parte de ese mundo mejor, de ese mundo más digno. Solo nos toca intentar conocerlo y no esperar que el mundo cambie de un momento a otro, porque es un proceso lento, es un sistema que se retroalimenta y que cambia paso a paso, poco a poco, pero tal vez nosotros seamos esa última gota, ese último empujón que termine por cambiar por completo el sistema. Y tal vez juntos, si todos nos unimos, o si por lo menos un pequeño grupo se une con un objetivo, con una estructura y con un sentimiento de realmente hacer las cosas porque sea lo correcto, tal vez así podamos ser el último empujón que necesita este sistema para cambiar y ser algo mejor. Ahora, ¿qué es eso algo mejor? Creo que te lo dejo a ti. ¿Qué quieres ser en 10 años? Creo que te lo dejo a ti. Solo espero que pienses bien en quién quieres ser y qué mundo quieres dejar. Por lo menos darle esa satisfacción a aquellos que vayan a poblar el mundo en un futuro, de decir, el mundo no está tan mal como antes. Creo que eso sería bonito. ¿Cómo ha cambiado mi vida? No lo sé.
ha cambiado bastante. Mi perspectiva de 2021 a 2023 tal vez no sea tan optimista, pero soy más maduro. He aprendido mucho más de lo que en esa época sabía. Y en tan solo en meses logré aprender más que lo que intenté aprender por años. Creo que de eso se trata. De aprender e intentar caminar por los senderos tumultuosos de la vida. Que al final no se trata de tener éxito, de tener familia, de sacar un trabajo, sino tal vez la vida trate de intentar que nosotros mismos no sean alguien más externo, que nosotros mismos hagamos algo con lo que estemos orgullosos, algo que nos dé orgullo decir que por esto vivimos y por esto perecimos. ¿Por qué es tan difícil ser feliz? Porque la vida no se trata de ser feliz. Son muchos más factores de los que nosotros podemos imaginar. Y creo que es de apreciar que a pesar de que tantos factores, de que tantos traumas que cargamos, tantas dificultades que se nos presentan día con día, tantas malas noticias que se nos pasen, a pesar de que el mundo entero nos esté diciendo, que nos esté incentivando a no ser felices, que haya esos pequeños momentos de felicidad, esos pequeños atisbos, rayos de luz, como si fueran estrellas fugaces, donde podemos sentirnos plenos con lo que somos. Creo que es hasta un momento de rebelión, una rebelión contra la crueldad del mundo. Pequeña, sí, pero puede significar que esa rebelión pueda alargarse más y que seamos felices. ¿Somos una generación perdida? Yo creo que no. Yo creo que aún no. Por más que muchos nos intenten decir que no sabemos cómo lidiar con nuestra vida, por más que muchos intenten decirnos que las formas en que se hacían antes era como verdaderamente se debía hacer, creo que simplemente estamos buscando las respuestas. Estamos pasando por un momento de crisis, sí, pero todas las crisis se superan. Y no por algo mágico, sino porque nuestras voluntades son fuertes e intentan seguir viviendo. Creo que eso es todo lo que te tengo que decir. Nos volveremos a ver en 1, 2 o 3 años, o en 5. Tan siquiera nos volveremos a ver. No lo sé. Pero espero que por lo menos esta plática sea distinta, si es que eso pasa. Al final solo podemos vivir de ilusiones, ¿no? Espero que la próxima vez que hablemos sea en mejores condiciones y con mejores anécdotas y mejores pensamientos. Si esta conversación vuelve a pasar, espero que cambie y sea mejor. Creo que tengo que apreciar las cosas que tengo, a la persona que tengo a mi lado, las cosas que hago, que aunque no repercutan mucho en el mundo, al final son cosas que yo hice y que al final me llenan de orgullo. ¿Quiénes seremos cuando nos volvamos a encontrar en esa taberna? No lo sé. Pero espero que seamos mejores. Y espero que estemos bien.
Me alegrará verte en alguna otra ocasión.